Hola dears, ¿cómo están? Estamos de regreso para la segunda dosis de vitamina D del día de hoy y me hicieron llegar este video por los comentarios de Instagram. Me dijeron, Ático, por favor reacciona a este video, te lo suplico porque es impresionante el compromiso y el nivel de trabajo y de esfuerzo de Dimash que presenta en cada presentación, pero ahora nos vamos a referir más que nada en este video que se titula El día que Dimash más tuvo dificultades en una presentación en I Am Singer del 2017, el día que más se le complicó. Yo me imagino que debe ser el día donde cantó Daybreak, porque si recordamos estaba malo de sus cuerdas vocales, estaba mal, no de las cuerdas vocales, estaba malo de la garganta, tenía un fuerte resfriado y pues vamos a ver de qué se trata, pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro vamos a descubrir qué dificultades a qué dificultades se sobrepuso Dimash Kudaibergen en I Am the Singer, ahí en China en el 2017, cuando sucedió el boom total de la explosión mágica y grandiosa de Dimash hacia todo el mundo. Pues bueno, vamos con la reacción. ¿No sabes si tiene subtítulos? No, no tiene. Okay. Ahí está diciendo Dimash que no tiene voz. Imagino que estaba cantando y lo callaron para que no se siguiera esforzando y se fuera a lastimar. Y sí se le oye la voz con muchos problemas. Ese look de Dimash me gusta, muy urbano, muy callejero, muy bad boy, me gusta. Ok, fue a ver un doctor. El doctor diciendo, Dimash, ¿sí? Se nos está ahogando el niño. Ahí va con su intérprete y amigo kazajo. Una pregunta, Dears. ¿Ustedes sabrán el nombre del traductor de Dimash, de su amigo, el que lo estuvo traduciendo de mandarín a kazajo durante la competencia, que siempre fue el que lo presentó? Era su intérprete, por lo que me pude dar cuenta en los videos que reaccionamos a The Singer. Si saben el nombre de esta persona, me gustaría que me lo dejaran porque sea más interesante. Como que nunca le damos importancia a ese tipo de detalles muy mínimos, pero gracias a él Dimash entendió y se pudo expresar con todos los demás, ¿no? Yo imagino que ahí le está diciendo que Dimash está enfermo. Dimash muy jovencito, ¿eh? Ahí le está deseando buena suerte Dimash. Dimash se emociona también al ver a sus compañeros competidores. Él está aplaudiendo a cada uno en su presentación. Eso nos dice que Dimash tiene mucha humildad.
我们的进口小哥哥现在已经变成了一个世界名曲库了，各国的经典好歌都被他收入麾下。所以我就说嘛，天赐有机，经典新升级，名曲就听迪玛希，对不对？哇哦！今天小哥哥要演唱的这首歌，是他人生中听到的第一首中文歌曲。他在10岁的时候第一次听这首歌，就已经被这首歌里真挚的情感所打动。在他眼里，高音并不是一种炫技，是一种表达真挚情感的方式。我们有请迪玛希为大家带来《天亮》。哇哦！哇哦！Wow, están presentando como que una especie de versión original, un video de la canción de Daybreak, y por lo que escucho es cantado por una señorita, por una mujer. La verdad se escucha muy bonito y me gusta el tono sepia que le están poniendo, que le pusieron al video. La verdad se ve muy bien. No sé, me gustó mucho esta sorpresa. Yo el video original de Daybreak, bueno, no lo había visto, no lo conocía. Y me gustó, fíjense que me gustó. Imágenes de Dimash con su familia. Su abuelita. Su papá. Su hermana. ¡Oli, Raushan! Sí, es muy bonita. Tienes razón, Dimash, es muy bonita. Ok, por lo que puedo ver, le está hablando la que cantó la canción, la que nos mostraron en el video. Yo creo que la compositora, donde lo está agradeciendo y felicitando de que cante esta canción. A lo mejor a ella le ha de estar diciendo que para ella es un privilegio, un honor de que Dimash la interprete. Y yo creo que Dimash le va a decir lo mismo, de que es una canción muy buena y los dos están felices y yo estoy feliz porque la haya cantado y se haya sobrepuesto a sus problemas de vocales. Y la verdad fue increíble esta presentación, todos lo recordamos. Me gusta la confianza de Dimash. Esa confianza la desborda y la contagia. A pesar de estar enfermo, una gran presentación. Si se dan cuenta y si recuerdan el fragmentito de video de la versión original de Daybreak cantado por la señorita, yo les comenté que me gustaba que estaba resaltado como que en colores sepia, que se veía muy de los 20, 30, 40. Y aquí lo que están haciendo en esta presentación con las luces, están dándole ese mismo tono como si estuviéramos viendo el video pero cantado por Dimash, porque también están enfocándose a los tonos viejos, tonos cálidos, tonos sepia. La verdad es como si estuviéramos viendo una película antigua. La verdad es un gran detalle y me gusta que nos muestren estas cosas porque ya como vimos el video original que estaba en este tono sepia, podemos encontrar similitudes, podemos encontrar semejanzas entre lo original y lo de Dimash. La verdad es muy buen detalle esto.
Mm. Yo imagino que todos los compañeros están preocupados porque Dimash saben que Dimash está enfermo. Wow. Oh, mucho aire. Mm. Ese cambio de registro de voz, wow. Wow. Dulce. Mm. Wow. Podemos escuchar a Dimash que ya está muy metido en la canción. Primero nos transmitió algo muy dulce, muy suave. Y ahorita en esta última sección de la canción, su voz se escucha como una demanda, como una súplica, como un lamento. La verdad te pone los pelos de punta. Vemos la reacción de la señorita. Yo creo que esa reacción lo dice todo. Donde diciendo, wow, es increíble que estés haciendo esto con este nivel de profesionalismo, a pesar de que estás enfermo y me estás contando una historia y te lo estoy creyendo todo, te la compro. La verdad, primero nos demostraste melancolía, nostalgia, soledad, como que el darte cuenta de que te quedaste solo, en un segundo te quedaste solo y ahorita ya estás, no sé, quejándote, suplicando a la vida porque te hizo esto, ¿no? Se nota mucho el cambio en la voz de Dimash, de estos dos estados de ánimo, de tristeza por soledad a súplica y reclamo. Está suplicando, está... Ah, ahí vuelve la tristeza, melancolía. Mm, mm, mm. Oh, la música ataca perfecto. Oh, mm. Wow. Mm, mm. Oh. No se le puede creer que haya estado enfermo minutos antes y que todavía siga enfermo después de la presentación. Es increíble el nivel de entrega, el nivel de devoción que tiene Dimash por entregarnos trabajos de la mejor calidad. Sabemos que es perfeccionista y esto le hace que tenga un compromiso todavía mayor. Esto hace que sea el mejor de todos los tiempos, porque muchos cantantes, vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos, vamos a hacer un ejercicio de sinceridad y honestidad. Muchos cantantes, por mucho que te gusten, cuando ellos se sienten enfermos, se sienten en riesgo, que pueden dañarse su aparato fonador, su aparato fonético, sus cuerdas vocales, dicen, no, ¿sabes qué? Cancelo, yo no me arriesgo, no quiero perder lo que tengo. Y Dimash no. Hemos visto que se moja en conciertos junto con los Sears, arriesgando su voz.
está enfermo y aún así hace todo lo posible porque le salga la voz, aunque sea 5 minutos para la presentación. Y lo logra y nos entrega algo sublime. Y déjenme en los comentarios qué otro artista hace esto. La verdad, nivel de entrega y de cariño por su trabajo y por sus fans, por sus ears que tiene Dimash es inigualable. Por eso todo lo consideramos el mejor de todos los tiempos. Y es innegable, es innegable. Ahí vemos a Papa Lin orgulloso sintiendo la canción. Y él sobre todo sabía que estaba Dimash muy muy enfermo. Porque en uno de los videos que vimos en el de The Singer, nos mostraron que Papa Lin le entregó un remedio a Dimash para que se liberara su voz. Ok, aquí se paró el video. O sea, disculparon, son problemas del video. Esa voz mixta que te desgarra. Gracias, compañeros. Wow. Wow. Es increíble, la verdad se merece una ovación de pie y la felicitación de los compañeros por lo que acaba de hacer. Más que nada porque estaba enfermo. Hasta los músicos le aplauden. Tocándose la garganta como que diciendo no puedo más. Yo creo que es la votación, ¿no? de cada presentación. Yo creo que él votó a favor de Dimash y está explicando. Ding dong di. Papa Lin. 没有叫的歌手是张杰希和诠释这首歌曲。这些特征在迪玛希绝对不是。好了，本场季演的
级唱将一位，还在优秀的、极富天赋的迪玛希。 Quedó en quinto lugar Dimash en esta presentación. Corríjanme si estoy mal, pero creo que en esta votación de esta presentación de Daybreak, creo que en este episodio quedó en quinto lugar, porque nos mostraron con el resultado del nombre de Dimash. Y el número 5, corríjanme si estoy mal, pero también sería interesante un día ver los programas, capítulo completo, y ver las votaciones. No sé, digo, se puede llegar a entender que haya quedado en quinto lugar por sus problemas vocales. Digo, a mí me gustó mucho el resultado como tal, pero es que tampoco vi las presentaciones completas de todos los demás participantes, ¿no? A lo mejor hubo presentaciones magistrales, soberbias. No sé, a ver si un día hacemos reacción, aunque sea el primer capítulo de SOS completo. Yo imagino que va a ser un programa bastante largo porque son bastantes concursantes, y a ver qué resulta. Si les gusta la idea de que reaccionemos algún día a todo el capítulo completo del primero de I Am the Singer de 2017, donde interpreta SOS, creo que ese capítulo él lo ganó, y me gustaría verlo completo junto con ustedes para ver también a los demás participantes y conocer, sobre todo quiero ver a Tía Rey y a Papalín, sus participaciones. Digo, Papalín es una persona que al verla me pone de buenas, me pone feliz. Y pues bueno, sigamos con lo que resta del video. Es de cuando cantó All by Myself, es el vestuario. OK。今天12了，所以呢，我们就今天来聊。他今天我们要把掌声送给迪玛希，因为他来回奔波啊，所以这个嗓子发炎了。今天这首歌又是超高的难度，所以特别感谢他精彩的演绎，谢谢。 Ahí vemos que Dimash todavía sigue con sus problemas vocales. 分享我紧张的是什么部分，然后让别人会紧张。然后他说，刚才大家对他的鼓励和鼓掌，让他完全忘记所有的紧张。他现在最需要的是休息好，睡一个好觉，所以我们也祝他早日康复。 Bueno, ahí termina el video que me mandaron, el enlace que me mandaron. La verdad me gustó mucho. Lástima que no tuvo subtítulos, aunque sea en inglés, para traducirles y tener más contexto, entender más de todo lo que se estuvieron diciendo. Pero más o menos ya la historia la sabemos, la conocemos, que sus compañeros le brindaron su apoyo, muchos le ofrecieron remedios, Papalín le dio un jarabe, algo así, que yo recuerde. Y la verdad fue espectacular, la presentación como tal fue genial, fue magnífica, no creerías que hubiera estado enfermo. La verdad es excelente, porque al principio vimos que Dimash habló y con una voz muy ronca, muy áspera, como diciendo no tengo nada de voz, pero se va a hacer lo que se puede con lo que tenemos. Y pues bueno, me gustó mucho, muchas gracias por este enlace, por esta sugerencia. Síganme dejando sus enlaces, sus recomendaciones, tanto en Instagram como aquí en YouTube, para seguir reaccionando a ellas. Y si este video de reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos un nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, 2 reacciones diarias. Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy el Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.